que sea un acero aliado, un material aliado, la curva va a estar más hacia la derecha, me va a permitir enfriar al aire, en el caso del normalizado, con una velocidad de enfriamiento superior a la crítica de Temple. Significa que en vez de un normalizado estoy haciendo un Temple. Se llama normalizado porque estoy enfriando al aire, pero por el tipo de material, la velocidad de enfriamiento es superior a la crítica de Temple. Pues, como yo obtengo martensita, toda la austenita se transforma en martensita, tengo que hacer un revenido. Hay un montón de concentración de tensiones y hay grietas y distorsiones de Temple. En cuanto al Temple y revenido, el Temple se realiza en otros medios de enfriamiento. Agua, en aceite, siempre que la velocidad de enfriamiento sea superior a la crítica de Temple. Esa es la diferencia que hay entre revenido y normalizado y revenido. ¿Entiende? Sí, perfecto, muchas gracias. Profe, yo le quería consultar en el normalizado, que usted menciona que hay mayor afinación de grano que en el recocido. Yo quería saber si eso es porque en el normalizado hay una velocidad de enfriamiento mayor o si es por otro motivo. A ver, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué Sí, pregunta, por favor? que usted nos mencionó que en el normalizado hay un tamaño de grano, una afinación de grano mayor que en el recocido. Yo quería saber si eso se debe a que la velocidad de enfriamiento es mayor o si es por otro motivo. Hay varias razones. El normalizado, bueno, primero porque el afinamiento de grano es mayor en el normalizado que en el recocido. Lo primero que se piensa es que el tipo de enfriamiento al aire. El enfriamiento es más rápido que en el horno, que en el caso del recocido. Por otro lado, hay otras dos razones que son similares a la del recocido. Por ejemplo, como uno somete a tratamiento térmico un material que ha sido deformado previamente, entonces significa que en caso de que del porcentaje de deformación que haya tenido el material, hay una recristalización. Se llama recristalización por deformación plástica previa. Al aparecer cristalitos nuevos, el material anterior pone mayor cantidad de granitos nuevos, de núcleos, vamos a tener mayor cantidad de granos. Los granos van a ser más pequeños, porque son muchos, para una misma área, ¿verdad? Entonces, esa es una razón, recristalización por deformación plástica previa. Y la otra, que en realidad esto también va para recocido, ¿no? Cuando nosotros calentamos para austenizar y luego enfriamos, estamos cruzando las temperaturas críticas de transformación. AC3 para los hipo y ACM para los hiper, y en ese caso, cuando cortamos las temperaturas críticas, se produce la nucleación y crecimiento de una nueva fase en la matriz. Eso hace que se reduzca el tamaño de grano por aumentar la cantidad de núcleos, debido a que aparece una nueva fase en la matriz. Aquí hay varias razones. Síntesis. Enfriamiento al aire por enfriamiento más rápido que el recocido, recristalización por deformación plástica previa, y por otro lado, por la nucleación de la nueva fase en la matriz anterior, por transformaciones de fase cuando se intersectan las temperaturas críticas de transformación. Ahora, esta
mucho más amplio. Cuando bueno que siempre yo les aconsejo que dibujen una curva TTT y que vean qué diferencia tiene la curva de enfriamiento continuo en un recocido respecto de un normalizado. Van a ver que es más rápido el enfriamiento para un normalizado y a veces es tan rápido que para los aceros hipo o eutectoides evita la segregación de los constituyentes proeutectoides. Entonces, hace que aumente la dureza y la resistencia. Por otro lado, cuando se transforma la austenita en perlita, por ejemplo, la perlita que se forma es más fina que cuando es un recocido. Al ser una perlita más fina, el número de interfaces respecto al área total es mayor que si la perlita fuese gruesa. Eso también aumenta la dureza y resistencia mecánica. Hay que disminuir el tamaño de grano, ¿me entienden? Hay que disminuir el tamaño de grano. Estoy hablando de cómo, cuál sería la morfología de las láminas paralelas y alternadas del eutectoide perlita. Ustedes saben que está la perlita gruesa cerca de AC1, media, perlita fina. Como el movimiento es rápido en el normalizado, seguramente voy a tener perlita más fina. Implica el número de láminas paralelas y alternadas van a ser mayores. Por lo tanto, el número de interfaces entre cementita y ferrita va a ser mayor también. Respecto de un área, del área de grano, por ejemplo. Decimos que en la perlita fina hay más dureza y resistencia. En la zona de interfase entre la cementita y la ferrita, vemos que la cementita, como es más dura y resistente que la ferrita, refuerza a la ferrita e impide su deformación en la zona de interfase. Por lo tanto, si tenemos mayor cantidad de interfaces, hay mayor rezo de la cementita respecto de la ferrita. Por otro lado, las interfaces pueden ser un bloqueo o un obstáculo al movimiento de dislocaciones. Por lo tanto, es más duro y resistente el material. Son muchos los conceptos que hay que tener en cuenta. Una diferencia entre una perlita fina y una perlita gruesa. Está todo relacionado, ¿no? Desde el diagrama de hierro-carbono, cuando llegan a las curvas TTT y ven los distintos, tiene mucho que ver con el tipo de material, con el tipo de tratamiento. Por el porcentaje de carbono, ustedes también tienen un tratamiento respecto del otro, para tener algunas propiedades beneficiadas, ¿no? Que algunas propiedades sean buenas, a pesar de que se sacrifican otras. El normalizado es uno de los preferidos, porque más dureza y resistencia, se obtiene más dureza y resistencia que en el recorrido. Es preferido a veces respecto al temple y revenido. A pesar de no tener la misma dureza de la martensita, porque no va a haber martensita, pero se prefiere porque no hay cambios dimensionales en el material que son producidos por el templado del material. Que en el temple habían cambios dimensionales. Es volumétrica, puede alterar las dimensiones originales de la pieza, lo cual no es conveniente, ¿verdad? A veces el normalizado. Bueno, eso es más o menos, les contesté así en forma global, para que ustedes vean cómo saltamos de un tema al otro. No es para que se preocupen, pero es para que relacionen desde el diagrama hierro-carbono y desde los otros diagramas, que tampoco a veces lo entienden. Ya lo hemos visto en otras mesas, charlando con los docentes de la materia, que no saben las cosas básicas. Creo que una de las cosas más importantes que vamos a evaluar son los conceptos básicos.
no los tienen seguros, que desaprobó esa razón. Eso y agregar conceptos importantes porque dicen una fórmula de memoria, pero no saben de dónde viene, entonces, bien, no se acuerdan del desarrollo, pero tampoco se acuerdan de la fórmula porque es de memoria, entonces no saben dar una explicación ni por un lado ni por el otro. Fracasan en el desarrollo de un tema. Cuidado con eso. Ustedes vayan, entiendan los temas, traten de dar lo más importante, especialmente si lo van razonando, si lo van escribiendo, si van haciendo alguna deducción, eso se va grabando, la única forma. De todas maneras, bueno, ya no quedan muchos días, hay que ver cómo estudiaron. Bueno, espero que... Veamos si hay alguna otra pregunta. Vamos, que deben haber varias. ¿Quedó claro lo Profe, que expliqué? ¿Quedó claro? You are now unmuted. Sí, profe. You are now muted. Bueno, vamos, Escail. Y bueno, profe, yo le Now quería hacer unmuted. una You are pregunta now muted. sobre fatiga en el diagrama de Woodman. ¿Qué es lo que representaba el eje X? Porque en el caso del diagrama de Smith representa la tensión media, pero en el diagrama de Woodman estaba pensando que no puede ser porque en el origen hay tensión media y ahí valdría cero. Entonces tenía la duda de qué es lo que representaba el eje X. Efectivamente. Nicolás, Profe, se le cortó. en hola, hola, ¿escuchan? Sí, se escucha, pero bastante cortado. Ahora no se escucha. No sé si vamos a esperar o podría hacerle una pregunta a profesora Fretes. sí, dale, decime. Bien, me refiero a usted básicamente porque sé que es la que da el tema de polímeros, la unidad de polímeros, y digamos, hablando del esfuerzo de formación de polímeros, ¿sí? Sí, Que habla de que tiene una ruptura frágil cuando se deforma elásticamente, pero en los apuntes de la cátedra dice que los de baja elasticidad tienen un módulo de 4 por 10 a la 3 megapascal y los de alta elasticidad 7 megapascales. ¿No sería al revés? a ver, ¿vos cuál de las curvas de esfuerzo de tensión de formación me estás hablando? Porque Sí. tenés la primera curva, que es la que está bien paradita, que tiene una deformación elástica y casi nada de deformación plástica, y el material rompe prácticamente sin deformación plástica, y por lo tanto decimos que tiene un comportamiento frágil. Pero después tenemos la de las elastómeros, que es la más pegada al eje de abscisa, que es todo lo contrario, es decir, tiene una deformación totalmente elástica, pero con mucha deformación. Si nosotros pensamos que el módulo de elasticidad es equivalente a la tangente,
ahí está claro que la primera tiene un módulo de elasticidad mucho más grande que la de abajo. Claro, por eso, en el apunte dice que, o sea, simplemente debe haber sido una confusión de edición, porque dice que los de baja elasticidad tienen un módulo de elasticidad mucho más alto que los de alta elasticidad que tienen, uno dice 4 por 10 a No, la pero 3. es que está bien, porque vos fíjate, los frágiles, si bien tienen una deformación elástica previa, es poco lo que se deforman, entonces tienen un módulo elástico alto. En cambio, los elastómeros son de alta elasticidad porque tienen muchísima deformación elástica, son totalmente elásticos y tienen un módulo de elasticidad bajo. Ah, perfecto, perfecto, sí, lo entendí al ¿Te das revés. cuenta? Sí, 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 perfecto. Perdón. Bien. Ujú. Gabriela, ¿le puedo hacer una consulta justo Sí, por sí. acá estamos? En lo que afecta a lo que es la temperatura de transición vítrea, habla del peso molecular. Sí. Yo volví a escuchar su clase y usted nos explicó con el tema de los extremos, si era más larga o más corta la cadena. Claro. Pero no entiendo, o sea, no lo entiendo muy bien a cómo afecta. O sea, yo entiendo que si vos tenés más extremos, eso te va a producir energía, te va a producir, digamos, que se rompan los enlaces y entonces la temperatura no te tiene que aportar tanta energía. Pero no entiendo cómo es que conseguís más o menos extremos con el tamaño, con el largo de la cadena. Claro. No sé si me explico. Vos imaginate, voy a hacer un ejemplo numérico inventado y que no tiene nada que ver con la realidad, pero para que lo entiendas. Suponete que cada monómero que tiene la cadena le suma un peso molecular de una unidad. Entonces, vos decís, bueno, yo tengo una cadena de 100 monómeros, es decir, 100 carbonos con toda su estructura, ¿cierto? 100 monómeros, 100 átomos de carbono unidos covalentemente. Si cada uno aporta uno al peso molecular, voy a tener, sí, y tengo que tener Se me cortó, profe. Perdón. 50. Profesor, estaba escuchando cortado, creo. Gabriela. Escuchan bien. Sí, profe, ¿no existe la posibilidad de que en algún momento hagamos una reunión por Meet o alguna otra plataforma que sea un poco más estable? Porque la verdad es que yo creo que el Sí, problema es la esto no plataforma, funciona. y siempre pasa lo mismo y la verdad que no es muy Si quieren, productivo. yo armo una reunión ahora en Meet, pongo el link acá y todos nos pasamos para allá. No sé qué opinan Ana María y Claudia. Funciona mucho más estable Meet que esto. A ver, ahí. Sí, ahí se desconectó Ana María de nuevo. Lo que pasa es que me da miedo que nos vayamos todos para allá y ella se quede sola. La dejamos sola. No tienen forma de comunicarse por WhatsApp Sí, o le algo con mando un ella. WhatsApp con el link. Espérate que lo estoy creando. Igual me gustaría que ella nos dé lo que. A ver, hoy es viernes. Ahí está la reunión de Meet. Ahora le voy a escribir a Ana María. Le pongo acá.
Uy, que estoy con 20.000 cosas abiertas, ¿no? Que la temperatura de transición vítrea es, es una temperatura en la cual yo paso de un estado rígido a un estado gomoelástico, si voy en el sentido del aumento de las temperaturas. ¿Sí? Entonces, en la medida, y si lo pienso desde el punto de vista de cómo influye la temperatura de fusión, lo tengo que pensar que paso de un estado líquido, en donde hay desorden, a un estado sólido, en donde hay orden. Entonces, pensando que las temperaturas van variando de mayor a menor. Entonces, en la temperatura de fusión lo que ocurre es todas aquellas variables que a mí me impidan pasar de ese estado de desorden a orden, van a influenciar en la temperatura. ¿Por qué? Porque para pasar, si tengo más extremos, voy a tener que seguir bajando la temperatura, porque los extremos vibran más que los centros, para pasar a un estado de orden. Entonces, por lo tanto, me baja la temperatura de fusión. Y en la temperatura de transición vítrea, voy a tener que seguir bajando la temperatura para pasar a un sólido rígido. Entonces, esa es la forma que tienen que ver para razonarlo. ¿Se entendió? No sé quién había hecho la pregunta. Sí, igual se entendió, profe. Bueno. Y ya que está con eso de la temperatura, Sí. ahí en cuanto a la resistencia al impacto, ¿no es cierto? Sí, He leído que dice que la resistencia al impacto decrece a altas temperaturas, pero si se hace más dúctil a altas temperaturas, en realidad la resistencia al impacto no sería mayor, ¿o estoy pensando mal? Sí, eso ahí hay un error en el apunte. En general, ¿cómo influyen las variables en el impacto en los metales respecto a los polímeros? Si los comparamos es bastante parecido. Es decir, a medida que tiene influencia la temperatura y a medida que yo bajo la temperatura, tengo un comportamiento más frágil. Entonces, Es análogo excepto los que tienen transición dúctil frágil, ¿no es cierto? claro. Entonces, siempre que yo baje la temperatura, fragilizo el material, voy a tener un comportamiento más frágil y por lo tanto va a disminuir la resistencia al impacto. Si consideramos que, que lo que medimos en impacto es la energía absorbida para romper la probeta de un solo golpe. Eso valdría tanto para termoplásticos como termoestables, porque nosotros cuando hablamos de los termoestables decimos que endurecen al aumentar la temperatura. Sí, lo que pasa que en los termoestables, ¿No son los dúctil frágil? ¿cómo? ¿No son los que experimentan la temperatura, la transición dúctil frágil? Claro, ahí hay una influencia de qué rango de temperatura en la que vos estés trabajando. Si vos estás trabajando en una temperatura dúctil, o sea, debajo de la temperatura de transición, en la medida que vos enfríes, vas a reducir
vas a aumentar la energía absorbida, porque vas a disminuir la energía absorbida, porque vas a fragilizar el material. Profe, ¿podría dar un ejemplo de degradación por hinchamiento? Sí, en general los polímeros puede ser que si están sometidos en un ambiente con alto contenido de humedad o lo podés sumergir o sumergidos en algún líquido, puede ocurrir que esas moléculas, pueden ser de agua o de cualquier otro líquido, esas moléculas se introduzcan en el polímero y separen las cadenas principales. Ese hecho hace que se genere el fenómeno de hinchamiento. Y ese fenómeno de hinchamiento, al separar las cadenas entre sí, es como que lo ablandan y se reducen las propiedades mecánicas por ese fenómeno del hinchamiento al estar las cadenas principales más separadas. Y en la medida que las cadenas son más lineales, es decir, que están unidas por enlaces de Van der Waals, el fenómeno de hinchamiento es más notable y más se deterioran las propiedades mecánicas, que cuando las cadenas son cadenas entrecruzadas entrecruzadas o reticulares, el fenómeno de hinchamiento tiene mucha menor influencia. Porque Claro, por más que se mete la molécula en el medio, al estar los enlaces covalentes que son más fuertes, que no se debilitan tanto, no afecta tanto en el fenómeno de disolución, de hinchamiento, de disolución. claro, eso es justamente lo que le iba a preguntar. En realidad, ¿es correcto decir que se está disolviendo de alguna forma el polímero? Porque en el agua, en teoría, no son totalmente solubles. No, es una forma de llamarlo, en realidad tendría que ser de hinchamiento y ablandamiento, porque no llega a disolverse. Claro, por eso le preguntaba, porque existía esa duda o sea, entendía que me acordaba de algún ejemplo que había dicho, como por ejemplo de un termo de telgopor y al que se le ponía agua caliente y en realidad se hinchaba y qué sé yo, pero como esto está hablando de degradación, y otro ejemplo claro es, por ejemplo, los ácidos que tienen la gotita para mantenerla líquida, y eso cuando se lo tira sobre un telgopor directamente lo degrada automáticamente porque lo disuelve, en sí lo está disolviendo, pero porque tiene una estructura muy similar a la del otro polímero y por eso lo disuelve. Entonces no entendía mucho el ejemplo con respecto al del agua y por eso le preguntaba justo el ejemplo del hinchamiento. Claro. Sí, ojo que puede haber también interacción entre dos productos, pero que ya haya una reacción química entre los productos y ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿sí? Sí, sí, sí. Profe, yo le quería preguntar respecto al tema anterior, para los termoestables. En su conformación, yo les tengo que aplicar un poco de temperatura para que tengamos polimerización. Sí. En ese mismo momento es cuando yo le doy forma, o yo posteriormente tengo que darle más calor para poder moldearlo. Normalmente lo que se hace con los termoestables es tener lo que se llama el prepolímero, que de alguna manera son los monómeros que yo después voy a hacer reaccionar y polimerizar utilizando un catalizador. Entonces, cuando se combina los monómeros entre sí en presencia del catalizador y en presencia de temperatura, ahí es cuando le aprovecho para darle la forma, según el método de conformación que yo estoy usando. Y muchas veces estas reacciones a su vez son exotérmicas, es decir, generan calor por la reacción química. O sea que aparte de la temperatura que le aplica el proceso, aparece una temperatura propia de la reacción. Bien, ahí creo que me solucionó la duda. Entonces los pellets son monómeros.
Son prepolímeros, claro. O sea, Esa era la duda importante. Claro. Por Entonces, eso se le el primer llaman proceso- prepolímeros, porque después se produce la reacción de polimerización. En cambio, en los termoplásticos, por ejemplo, si yo voy a hacer el soplado de una botella de PVC, primero le hago la preforma, no prepolímero, no lo confundan, la preforma por inyección utilizando el pellets del polímero, o sea, las pelotitas, yo ya compro el polímero que viene como en pelotitas, se llaman pellets. Entonces, cuando ustedes ven el proceso, si buscan algún video, todas esas pelotitas se van a agregar, esos pellets se van echando sobre una tolva que va cayendo y entrando por un tornillo sin fin que las va guiando, y a medida que va avanzando por ese tornillo sin fin, ese tornillo sin fin alrededor tiene unas resistencias que generan calor, se va aumentando la temperatura, el polímero se va ablandando, es como que se va haciendo líquido, y ahí ya está en condiciones, cuando llega la gota, se le agrega el aire a presión y temperatura que hace que tome la forma de la matriz y ahí se produce el soplado. O sea, para hacer una botella tenemos una combinación de dos procesos. Primero obtengo la preforma por inyección y después obtengo la botella por soplado. Pero nunca podría hacer un soplado, o sea, con un termostable partiendo de la preforma, imposible. Porque no puedo hacer dos procesos. Una vez que tuve la preforma ya no lo puedo volver a ablandar. Perdón, les dije mal, me confundí dos procesos. Cuando yo tengo la preforma queda dentro de la matriz y ahí se la calefacciona. El otro proceso, el del tornillo sin fin, es cuando era para obtener la preforma. O sea, la verdad que me confundí, no sé si los dije bien. Los pellets se van pasando por el tornillo y por inyección obtengo la preforma. Una vez que obtengo la preforma entra en el interior de la matriz y ahí se le echa el aire caliente y a presión y toma la forma de la matriz y se forma la botella. En el termostable puedo tenerlo por inyección, pero no por soplado con una preforma previa. ¿Se entiende? Claro, sí, serían como... Los pellets serían del prepolímero, que serían como los monómeros que voy a polimerizar en la reacción en presencia de un catalizador. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto cómo se hacen las piletas plásticas, esas que tienen la mayoría de ustedes en sus casas. Esas piletas, la gran mayoría son de PRFB, plástico reforzado con fibra de vidrio. Y en realidad se va poniendo la fibra de vidrio y se va colocando las resinas con el catalizador y la reacción de polimerización se produce a medida que ustedes van colocando las capas de la resina con el catalizador. Entonces se va endureciendo, se va conformando o se va polimerizando durante la conformación. Profe, ¿todos los procesos que se describen para la obtención de los polímeros son válidos para termoplásticos como termoestables o hay algunos que, por ejemplo, para termoestables no se puede utilizar? No, claro, o sea, ahí en el apunte te va marcando en qué casos está recomendado cada uno. Pero, por ejemplo, el soplado no lo puedes usar para un termostable porque necesitas partir de una preforma. Lo mismo que moldeo por compresión. Si vos tenés que partir de la preforma, que es como una lámina, que vos después le das la forma a esa lámina que ya está previamente conformada, tampoco te serviría. O sea, todos los que requieren de una preforma, no podés hacerlos por... Esa sería como regla general para que ustedes se den cuenta cuando lo lean.
No lo podés hacer en los termoestables. Profe, yo tengo otra duda, pero es con respecto a otra unidad. No sé si alguien quiere preguntar algo más sobre polímeros o le consulto. A- Antes había quedado pendiente una consulta de fatiga, Sí, sí, sí. que yo no sé si habían preguntado sobre la curva de Goodman o de Guller. Fue de Goodman. Yo, Sí. profe, había preguntado sobre la curva de Goodman. Sí. El eje de abscisas no es tensión media, porque les estaba explicando, ¿me escuchan? ¿Está bien? ¿Me están escuchando? Sí, ahora perfecto. Ahora mejor. Bueno, en Goodman, como la línea 45 grados es de las tensiones mínimas, indiscutiblemente en abscisas no puede haber tensión media, pero es un eje de tensión. Se llama tensión en forma genérica. Y en ordenadas me da las tensiones máximas, las mínimas y la tensión de amplitud. Y Goodman lo que hace es hallar las tensiones máximas o las amplitudes máximas según los resultados obtenidos por tracción. En cambio, en el caso de Smith, hablamos de cuáles son las amplitudes límites para los distintos tipos de esfuerzos cíclicos. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Uno se lo relaciona solamente con el ensayo de tracción y en el otro con los distintos tipos de esfuerzos también. Así que bueno, esa es la ventaja de Smith, que lo podemos ver para los distintos tipos de esfuerzo. Lo mismo Goodman suele ser usado bastante, ¿eh? Eso me lo dijeron la gente que trabaja más en petróleo, así que es cuestión de pensar cómo se hace el diagrama de Goodman también, ¿no? Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe, perfecto, gracias. Bueno. Yo eso lo estuve explicando el viernes pasado. Ya les expliqué la relación con Google, acuérdense. Yo lo expliqué el viernes pasado. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Sí, yo tengo una consulta, yo ya sé que ya se la consulté, pero lo estuve analizando un poco más y sigo quedándome con la duda. Y en el tema de, cuando estoy hablando de la nucleación, ¿no es cierto? En el desarrollo de las energías libres y todo, bueno, una parte de la demostración, usted me explicó que una de las expresiones de energía, la volumétrica, tiene el épsilon, y es un épsilon que tiene digamos, relación, o sea, unidades de energía en función de volumen, para que quede todo, digamos, en términos de energía, la expresión de energía. Pero me fijé en los apuntes de la cátedra, como usted había dicho, porque dijo que había algún apunte que capaz estaba mal, entonces, digo, pero yo lo vi el apunte y me volví a fijar, y en el apunte en el medio hace un reemplazo y dice que el épsilon es una diferencia de dos energías, pero primero dice que es un coeficiente que tiene unidades por unidad de energía por unidad de volumen, y después dice que es un delta energía. Entonces es como que ahí se está contradiciendo un poco con respecto a lo que significa. O sea, analíticamente la demostración da perfecto y no tengo dudas con eso, sino un poco más conceptual el tema. Está bien. En realidad hay una variación de energía total cuando hablamos de solidificación, un delta G total, que es la diferencia entre la energía volumétrica y la energía superficial, porque la energía volumétrica es negativa y la superficial es positiva. Ese es el delta G total. Cuando calculamos la energía volumétrica,
decimos que es el volumen por ese épsilon que vos hablás. En realidad, ese épsilon a mí no me interesa. Alguien que pasó, alguien que pasó la demostración convirtió en épsilon la diferencia entre la energía libre del líquido y la energía libre del sólido. Entonces, volviendo al tema, decimos que la energía por unidad de volumen, el G sub B, es igual al volumen de la esfera, del sólido que se está formando en el seno del líquido, por la diferencia de la energía libre del líquido con la energía libre del sólido. Entonces, de alguna manera estamos trabajando con unidades de energía en ambos miembros, ¿no? Ahora, después, bueno, reemplazamos a que es igual la energía libre del líquido y la del sólido, teniendo en cuenta que es la diferencia de entalpía menos la temperatura por la entropía. Y bueno, vamos desarrollando y obtenemos el valor de la energía libre por unidad de volumen. Y después así, lo mismo hacemos con la energía libre de superficie. Así que yo lo que no sé si ustedes, saben, a partir de ahí, sumando las dos expresiones, sacamos la derivada parcial respecto del radio y obtenemos el radio crítico. Eso es todo, ¿no? Yo de todas maneras me gustaría verificar el tema de cómo está en el apunte que le hemos pasado, porque eso no lo verifiqué después de tu pregunta. Claro, por eso yo lo estoy viendo y estoy viendo el error justamente, o sea, dice energía volumétrica o por unidad de volumen y tiene el épsilon, ¿no es cierto? Y luego hace el reemplazo, pero dice que el épsilon es un delta energía. Y ahí justamente es donde se está contradiciendo, pero eso es en el apunte de la cátedra, son los apuntes de ustedes. No, es un delta de energía por el volumen, Profe, yo... El delta G le llama delta F en el apunte. ¿Está bien? Y después, en el apunte, es lo que yo les decía, el épsilon es la variación de energía, sería energía libre del sólido. Eso es. Claro, No, profe, tiene perdón. que ser delta F, digamos. Y hay un error ahí. Es energía libre del líquido menos energía libre del sólido. G sub L menos G sub S. Eso es. Claro, nosotros, porque lo estuvimos viendo con Lautaro, la duda que tenemos es que el apunte dice que se puede expresar la energía liberada por unidad de volumen debido a la solidificación en función de la diferencia entre la energía libre del líquido y el sólido, que es lo que usted está diciendo. La pregunta es, ¿por qué? Digamos, ¿por qué podemos hacer esa representación? No sé si me explico. ¿Por qué yo puedo decir que la energía que se libera por unidad de volumen es la diferencia entre la energía del líquido y el sólido? ¿Por qué no uso, por ejemplo, energía superficial o energía por unidad de superficie? La diferencia, el por qué es el siguiente. Si la temperatura de solidificación fuese igual a la temperatura de equilibrio, la energía libre del líquido sería igual a la energía libre del sólido. Si la temperatura de solidificación es una temperatura T cualquiera distinta de la temperatura de equilibrio, debo tener en cuenta la diferencia entre la energía libre del líquido y la energía libre del sólido. Tengo que tener en cuenta esa diferencia. Ahí está la diferencia. O sea que ustedes la temperatura, cuando ustedes reemplacen la energía libre del líquido y la del sólido, teniendo en cuenta la temperatura de solidificación distinta a la temperatura de equilibrio de fusión, en ese caso, ¿no es cierto?, sí se debe expresar la diferencia de energía libre. Si no, esa energía libre del líquido sería igual a la energía libre del sólido, y a partir de esa igualación obtendríamos el grado de su enfriamiento y bueno, la parte de la entropía, ¿no? Justamente era necesario, nosotros necesitamos saber cómo podemos reemplazar
¿no es cierto?, uno de los términos de esa deducción, en el caso de la variación de entropía, teniendo en cuenta que para obtener la variación de entropía, he partido de la hipótesis de que la energía libre del sólido es igual a la energía libre del líquido, teniendo en cuenta que la temperatura de solidificación o la de solidificación. Entonces es una forma de, se hacen hipótesis para obtener deducciones, ¿me entienden? Pero la idea es que cuando el líquido se transforma en sólido, hay una variación de energía volumétrica en realidad. ¿Por qué? Porque se produce una contracción volumétrica. Entonces, la idea es que esa contracción volumétrica también está expresado por estas diferencias, ¿no? O sea que nosotros decimos, a ver, ¿por qué es negativo? Porque el líquido pasa al sólido y hay una contracción volumétrica. Entonces, bueno, la idea es que ustedes tengan en cuenta el volumen en ese caso y la diferencia entre la energía libre del líquido y del sólido. Que el del líquido a una temperatura de solidificación dada siempre va a ser mayor que la del sólido, porque el líquido tiene más energía que el sólido, porque es amorfo, Claro. no hay ordenamiento atómico. En cambio, en el sólido sí hay ordenamiento atómico. Perfecto. Entonces disminuye la energía del sistema y hay una variación. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, sí, ahora sí, claro, esa era la explicación Es verdad, que nos faltaba. está muy bien, muy buena la pregunta, muy buena. Porque cuando ustedes hacen ese reemplazo en épsilon, que a veces está mal colocado acá, por ahí no tienen en cuenta lo que les estoy mencionando. Entonces es bueno que me he hecho esta pregunta. Ujú. Y quizás yo no he sido clara la última vez, así que está bueno que me lo vuelvan a preguntar. ¿Está bien? Perfecto. Muchas gracias, profe. No, por favor. Sí, seguimos entonces. Bueno, ahora queda más o menos. Sí. Ajá. Mm. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Correcto, sí, sí.
Está muy bien. Eh, eh, vos me estás hablando de una aleación eutéctica que está entre vos me hablas de una aleación hipoeutéctica dentro de un diagrama que es parcialmente soluble al estado sólido. Entonces, la idea acá es que como estamos entre el punto a la temperatura del eutéctico, ¿no es cierto? Estamos entre en el segmento que hay de la temperatura alfa y el eutéctico. Esa sería la idea, en ese rango de composición. Lo que hacemos antes del eutéctico es que se precipita o se separa cristales de proeutéctico alfa. Muy bien. Y cuando llegas al eutéctico, el líquido remanente toma la composición del eutéctico. Entonces, vos tenés el alfa proeutéctico en una matriz eutéctica. Y lo que me quieres decir es que debido a las curvas de solución extremos de material, porque hay dos soluciones sólidas terminales, alfa segrega algo de beta y beta segrega algo de alfa. Pero eso no se representa en la microestructura. ¿Está bien? No es que tengas que marcarlo, exacto. A ver, la dificultad que se nos presenta, en especial, la dificultad que se presenta cuando hay solubilidad parcial en estado sólido, es debajo, ¿no es cierto?, en la abscisa que corresponde a la curva de solubilidad parcial. Está entre la máxima solubilidad de BNA y la mínima solubilidad de BNA, por ejemplo, para alfa. Entonces, esa abscisa sí representa que cuando se segrega algo de beta en la matriz alfa, lo hace en borde de grano y si tiene tiempo suficiente, forma una segunda fase que es la beta y aparece una aleación bifásica, con problemas que traen una aleación bifásica, donde puede haber fragilidad en las interfaces, dado que son dos fases diferentes. Entonces, ahí es donde uno puede ver mejor el cambio de microestructura, en ese segmento solamente, ¿no? Tanto para alfa, que significa solubilidad de B en A, como para beta, la solubilidad de A en B. Entonces, por eso es que está bien la pregunta, pero no es necesario marcar diferencias en la microestructura, aunque sabemos que tanto alfa como beta segregan algo del otro elemento. Eso sería. Sí. A ver, no, me parece que te estás yendo un poco más lejos. Vos lo que tenés que saber en una aleación parcialmente soluble es que el eutéctico, en ese caso, ya deja de estar formado por dos metales puros, por la coprecipitación de dos metales puros, sino por la de dos soluciones sólidas. Entonces, que presentan una composición especial, ¿no? Entonces, la estructura obtenida en el eutéctico, en ese caso, también en ese caso hay son insolubles, alfa y beta, entonces se precipitan en forma separada y se
se superponen, ¿no? Los cristales de alfa con los de beta y de esa manera producen un tamaño de grano fino. Lo importante allí es ver que las láminas paralelas y alternadas son de alfa y beta, o bien que la estructura es más granular. A ver, hay una estructura que es más globular, digamos, y no tanto laminar, y eso va a depender del tipo de aleación metálica. Ahora, respecto de las láminas, o de los globulitos de uno con la matriz del otro, no, en ese punto no hay segregación de uno en el otro, ¿está bien? Entonces, claro, a la temperatura eutéctica no hay ninguna segregación de beta en alfa o de alfa en beta, entonces ahí está todo bien. Pero cuando vamos bajando, se produce esa segregación, pero sin tener en cuenta las láminas en sí, que se vayan engrosando ni nada por el estilo. En general, se habla de la composición del material. A ver, la composición que tenés que tener en cuenta depende de la temperatura. Según la temperatura en donde se realice el tratamiento, según la temperatura, sería la abscisa, vamos a tener una composición diferente, porque los extremos van a ir variando según las curvas Solbus que tenés en los extremos. Entonces el porcentaje de beta o de alfa va a depender de la longitud de estos segmentos. ¿Te acordás de la longitud de la palanca? Sería, ¿no? El porcentaje en cada fase era directamente proporcional al segmento, a la longitud claro, al segmento opuesto a la palanca, digamos. Bueno, entonces la idea es que cuando llegás a la temperatura ambiente, vos vas a seguir teniendo alfa y beta, pero la composición va a variar. ¿Por qué va a variar? Porque no siempre la solubilidad de uno en otro, va a disminuir a cero, sino que puede tener una abscisa al origen que te va a dar la composición o de alfa o de beta. Entonces, lo que te tenés que fijar ahí es cuál es el cambio de composición solamente. Pero si tenés que dibujar la microestructura, tenés que dibujarla igual, o laminar o globular. Profe, yo tengo una duda a propósito de esa unidad, ya que estamos. Yo tengo del diagrama de hierro-carbono, puede ser metaestable, que es el que generalmente estudiamos, o el estable. Mi consulta es, ¿por qué en el estable, al agregar el silicio, que es un elemento grafitizante, las curvas del eutéctico y el eutectoide se desplazan hacia arriba? O sea, ¿por qué necesita una mayor temperatura y al mismo tiempo eso que le hace al tamaño de grano? Digamos, si el grano es más fino, más grueso en una fundición gris que en una fundición blanca. No sé si me di a entender. Hay una diferencia. Cuando hablamos de estable, hablamos del enfriamiento lento y del agregado de silicio porque es grafitizante. Entonces, lo que nos interesa allí es ver que el carbono ya no se va a encontrar en forma de cementita, sino en forma de grafito, y depende de en qué zonas del diagrama. Si estamos hablando de fundiciones, decimos que hay fundición gris, especialmente en una fundición hipoeutéctica, a partir de la temperatura del eutéctico, de los 1140 grados. Y en una fundición hipereutéctica ya tenemos la precipitación o solidificación de vetas de grafito en vez de cristales de cementita. Esa es la única diferencia. Ahora, por supuesto que el diagrama se va desplazando porque en realidad es como que
fíjense que al desplazarse más hacia arriba, si ustedes buscan las líneas punteadas, se va un poco más arriba hasta cortar las temperaturas críticas, la AC3, la ACM. Entonces, es como que el material tiene un distinto comportamiento respecto de las temperaturas. Ahora, lo que habría que ver bien en el diagrama, cómo son las temperaturas. La idea es que se produce un corrimiento de la temperatura del eutectoide y de la temperatura del eutecto. Es como que si ustedes tienen temperatura composición, la temperatura tanto del eutectoide como del eutectico, en el caso de un diagrama de equilibrio estable, va a estar un poco por encima de la temperatura correspondiente a un diagrama metaestable. O sea que requiere un poquito más de temperatura para... depende, o sea, si calentamos la temperatura es mayor, si enfriamos vamos a tener vamos a encontrar la transformación en el eutectoide y en el eutectico antes que en el caso de un diagrama metaestable. Pero eso es porque se corre de esa manera, ¿me entienden? La idea es que todo es más lento, digamos. Y bueno, y ver qué microestructuras se forman a cada temperatura. Yo no sé si va por ahí eso, porque ustedes hablan del corrimiento, ya les digo, y esto es así. Sí, profe, perdón. No, Justo. pero lo que estaba, fíjense cuál es la variación de la composición también en ese caso, ¿no es cierto? Ahí Claro, está eso mismo, o sea, le entiendo que se desplaza la curva hacia arriba. Yo quería saber si eso es porque es más fácil la grafitización del grafito, digamos, si es una cuestión estructural, o si es porque el enfriamiento es más lento, o ambas cosas, digamos. ¿Cuál es la explicación? porque el enfriamiento es más lento. Claro, Eso es. Pero fíjate que se requiere la composición, tanto para el eutectico como para el eutectoide, resulta ser menor en la composición para un diagrama estable. Eso es la característica. O sea bien, que sería la composición en sí, no puedo hablarte de otra cosa. Lo que pasa es que lo importante que ustedes sepan ahí es que todo lo que sea cementita se va a descomponer en grafito. claro. Entonces, en grafito y otras cosas, depende de la temperatura. Puede ser austenita o puede ser ferrita, eso depende. Ahora, tengan en cuenta esa separación. Eh, no es necesario estudiar el diagrama de equilibrio estable como tan independiente del diagrama de equilibrio metaestable, teniendo en cuenta que solamente para ciertas temperaturas se produce la descomposición de la cementita. Por ejemplo, en una función hipotéctica, primero precipita la austenita en forma de dendritos. Esos dendritos van variando su composición y el líquido también. Cuando llegan a la temperatura del eutéctico, ¿no es cierto? Lo que precipitó de austenita proeutéctica queda igual. Y el líquido remanente lo hace en forma de ledeburita. Ahora, en un diagrama de equilibrio estable, se dice que la cementita de la ledeburita es la que va a descomponerse en grafito. Y a su vez, todo lo que, como la ledeburita también tiene austenita y además está la austenita
ipereudéctica, ambas van a segregar cementita en forma de grafito. Entonces, esa es la única diferencia, y más que en el acero hipereudéctico, también en vez de láminas de cementita tenemos vetas de grafito. Más de eso, no existe otra diferencia respecto del diagrama metastable. Es para que ustedes no se confundan con el tema, ¿está bien? Esa sería la idea. Perfecto. Y lo último que le consulto rápido, como el enfriamiento es más lento en el diagrama estable, el grano en una fundición gris es más grande. Claro, y se supone que debería ser más grande, sí. Perfecto. Hay mayor, sí, con el enfriamiento lento tenemos mayor tamaño de grano. Es algo que Perfecto. vos preguntaste recién, también, sí. Claro, justamente. Gracias. Sí, está bien. Profe, yo tenía una duda respecto al proceso de recristalización, que por qué la temperatura de recristalización depende del grado de deformación previa que tenga el material. ¿Es por los mecanismos en que ocurre la recristalización o por qué sería eso? La idea es que si, según el porcentaje de deformación plástica previa, va a ser la temperatura de recristalización. Si yo introduzco más energía al sistema, va a ser más rápida la recristalización. Por lo tanto, voy a necesitar menor temperatura de recristalización para la recristalización, ¿me entienden? Entonces, a mayor energía que introduzco, que significa mayor porcentaje de formación, menor va a ser la temperatura que voy a necesitar para la recristalización y por lo tanto menor el tiempo de recristalización. Entonces, y también hay que tener en cuenta la influencia con el tamaño de grano. Si aumento el porcentaje de deformación plástica previa, introduzco más energía al sistema, facilito la nucleación y disminuyo el tamaño de grano, digamos. O sea que a mayor porcentaje de formación previa, menor es el tamaño de grano. O sea, ese es el razonamiento más o menos que uno puede llegar a seguir, teniendo en cuenta que tanto recuperación como recristalización, crecimiento de la nueva fase en la matriz deformada se da en el caso de un recocido total o general. Entonces, como se da en un recocido total, se supone que el material fue sometido a recocido porque había sido deformado previamente. Por eso se tiene en cuenta el porcentaje de deformación plástica previa. Perfecto. Bien. Y ahora saltando a otro tema de los ensayos, en partículas magnéticas, se puede usar con un residual, que es ya magnetizado y sacándole la corriente, o con un campo continuo. Y dice que el campo continuo se tiene mayor sensibilidad. Entonces, ¿cuándo se ocupaba el campo residual? ¿O en qué caso se ocupaba? No, pero estabas hablando de que de la desmagnetización. No, de la magnetización. Ah, en la magnetización. Y lo que más conviene es el campo continuo, porque si vos haces y después la cortás y aplicás las partículas magnéticas, estás utilizando el campo magnético residual. En cambio, en el caso de que vos apliques la fuente de corriente en forma permanente, en forma continua, ¿qué significa? Que si vos aplicas las partículas magnéticas, en ese caso vas a tener un campo continuo. No vas a tener mayor sensibilidad de las partículas a las fisuras, porque nunca se pierde el magnetismo en realidad. No se pierde porque la fuerza magnetizante no se ha extraído. Claro, exacto. Por lo tanto, entonces es más seguro trabajar de la pieza.
¿Está bien? Bien. Eso es campo continuo y campo residual. Exacto. Muy bien. Sí, sí. Profe, le hago una consulta sobre la transformación de austenita en martensita. Dice que si nosotros detenemos la transformación a una temperatura determinada y la dejamos un tiempo, al 50% de la transformación, y se la deja un tiempo, se produce la estabilización de la austenita y después necesitamos un mayor subenfriamiento. Primero, ¿a qué se refiere con estabilización de la austenita y por qué necesitamos mayor subenfriamiento? La idea es la siguiente, que la transformación de austenita en martensita debe ser una transformación con enfriamiento continuo, nunca en forma isotérmica. Esa es la característica, ¿no? Teniendo en cuenta que se produce entre MS, el inicio de transformación martensítica, y MF, el final. Entonces, si por alguna razón yo no alcanzo el MF y me quedo a una temperatura intermedia entre MS y MF y estoy un cierto tiempo, lo que sucede es que la austenita que no se transformó en martensita porque no hemos alcanzado el MF, se llama austenita retenida, en realidad, sería, en el caso de que no se transformara, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nosotros mantenemos la temperatura constante, vemos que esa austenita que no se transformó en martensita se estabiliza, dice. Y eso se debe a un fenómeno atómico. Hay un reordenamiento atómico de la austenita. Al haber un reordenamiento atómico, la estabilizan. Porque es como que, a ver, la idea es cuando se produce ese reordenamiento, es como que se transforma más en un sólido cristalino, con mejores características, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo estabilizo la austenita, más, y además tengo la martensita que ya se formó, cuando sí no el enfriamiento continuo, va a ser mucho más difícil transformar una austenita que ha sido reordenada, digamos, estabilizada, reordenada atómicamente. Por lo tanto, el MF va a tener que ir mucho más abajo. Voy a necesitar una temperatura MF mucho más baja. Y es probable que esa temperatura MF en algún caso esté por debajo del ambiente. Entonces nunca se produzca la transformación de esa austenita remanente en martensita. Por eso es que, a ver, ¿qué es lo que pasa en esos casos? Si la estructura no es totalmente martensítica y quedan zonas blancas, zonas como islas blancas en la microestructura, esas islas blancas son la austenita retenida. Como la austenita tiene distintas propiedades que la martensita y está ocupando las zonas que debería ocupar la martensita, significa que estoy deteriorando las propiedades mecánicas del material obtenido. Por eso no es conveniente que se haga ninguna transformación isotérmica entre MS y MF, y que la transformación sea continua. No sé si entendiste el tema de la estabilización. Sí, profe, perfecto. Sí, ahí entendí. No sabía por qué se estabilizaba. Ahora me quedó claro. Muchas gracias, profe. Está bien. Austenita y martensita, sí, efectivamente. Sí, sí. Porque el MF suele estar por debajo de la temperatura ambiente, sí. Un ejemplo de eso no serían los aceros inoxidables austeníticos debido al agregado de níquel. No, para nada. No, porque es hablar
si estás hablando de acero inoxidable y de la curva de un acero inoxidable, es probable. Pero si no es inoxidable, lo mismo en un acero al carbono puede producirse. ¿Me entiendes? No tiene nada que ver. Bien. No tiene nada que ver porque vos ahí estás confundiendo lo que es un acero inoxidable austenítico con lo que es tener austenita retenida después de un temple. ¿Entendés? Claro, yo lo estaba relacionando porque el compañero preguntó si podías tener austenita a temperatura ambiente y justamente en los aceros inoxidables nosotros tenemos austenita a temperatura ambiente, o sea, lo relacioné por ahí. Pero por otro efecto. Claro, o En sea, el caso del acero inoxidable austenítico, yo voy a obtener austenita a temperatura ambiente cuando al cromo le agregue la cantidad de níquel adecuado. Entonces voy a transformar ese inoxidable en austenítico porque tiene contenido de níquel, ¿me entiendes? sí. Yo le quise como responder al compañero como que sí, podemos tener austenita a temperatura ambiente y un caso es el de los aceros inoxidables con el agregado de níquel. Claro, eso es combinar un acero al carbono quizás con un acero inoxidable. Quizás para ustedes la ventaja es que ustedes hacen temperatura en función de porcentaje de cromo, es distinta la relación, ¿entienden? Tener austenita a temperatura ambiente implica agregar un elemento alfágeno, un elemento gamágeno a la aleación para poder obtener austenita a temperatura ambiente. Así que bueno, cambian las condiciones, ¿me entienden? Cambian las condiciones. Cuando hablamos en esa misma unidad, cuando hablamos de elementos gamágenos, ahí sí, lo que vos podés decir es que si cuando yo agrego níquel, que es un elemento gamágeno, sí puedo tener austenita a temperatura ambiente, entonces ahí estaría la relación, pero sería para los gamágenos. Bien, perfecto. No para los alfágenos, por ejemplo. Ahora, en realidad, un acero inoxidable austenítico es un acero gamágeno, digamos. ¿Entienden? Pero tengan en cuenta que para que sea inoxidable, el porcentaje de cromo no debe ser inferior al 11%, 11 o 12%. Que no necesariamente, un acero de carbono no tiene por qué tener ese porcentaje de cromo para que tenga austenita retenida. ¿Me entienden? Entonces, tengan cuidado con eso. Yo quería preguntar acerca en recuperación y recristalización. En la recristalización nosotros tenemos dos mecanismos principales. El núcleo aislado, que puede expandirse dentro de un grano deformado, y que un borde de grano de ángulo grande puede introducirse en una región altamente deformada del metal. Esos son los dos mecanismos. Como que no los termino de imaginar y no me los imagino para terminarlos de comprender. No sé lo que estás preguntando, perdón. En la recristalización, cuando alcanzamos la temperatura de recristalización, sería que aquella temperatura para la cual la recristalización se completa en 1 hora, digamos, decimos que aparecen cristales nuevos en la matriz que ha sido recuperada. Y esos cristales van a empezar a crecer según la diferencia de energía entre la zona que está dentro del cristal nuevo y la zona que está afuera, pero de eso se trata la cristalización. No sé si podría repetir porque se cortó y no se escuchó. Espera, me voy a... No, yo acá tengo que el volumen está bien. Bueno, la recristalización, en caso de estamos hablando de un recocido total, ¿no?
es cuando llega. No, yo no estoy hablando de... No sé a qué te referís. Yo estoy hablando en la unidad 3, en solidificación metálica y imperfecciones cristalinas. El último tema es recuperación y recristalización de materiales de metales deformados. Bueno, es lo mismo. Donde previamente hablamos de los... Bueno, sí, que el recocido. Es lo mismo que el recocido total, es lo mismo que el recocido total. Lo que pasa es que se ha quedado ahí en el arte, pero en realidad es un repaso de lo que son las etapas de un recocido total. Es lo mismo. Son las etapas de un recocido total. Recuperación, recristalización y crecimiento de cristales. Teniendo en cuenta que partís de un material deformado y que donde hay mucha dureza y hay mucha acritud, digamos, y necesitamos ablandar el material a través de un recocido, que es un enfriamiento bastante lento. Y ahí aparecen las etapas. Y la energía gastada en la deformación es almacenada por el material en forma de imperfección cristalina, aumentando la energía interna del sistema. Entonces, se supone que cuando nosotros hemos deformado, a mayor porcentaje de deformación, tenemos mayor cantidad, por ejemplo, de defectos lineales. Entonces, aumentamos el número de dislocaciones y eso hace que aumente la energía del sistema. Entonces, la idea es calentar para, primero, disminuir la concentración de tensiones para la recuperación y en la recristalización para formar cristales nuevos en la matriz deformada, que van a reemplazar a toda la matriz deformada, esos cristalitos nuevos. Y luego esos cristales que forman el policristal van a crecer en función del aumento de la temperatura. ¿Se entendió? Hola. Sí, se entendió. Ay, por Dios, menos mal. Pensaba que estaba fuera de audio, pero no me lo indica acá. Estoy fuera de audio, así que... Bueno, muy bien. Pero ese tema es recocido total. Puede suceder que esté ahí en el punte y tendría que estar en otro lado. Profe, yo la última consulta que tengo, y ya no la molesto más, es en la unidad 10 de materiales compuestos y nuevos materiales. No recuerdo si esta unidad la dictaba el doctor Careglio. Tenés que hablar con Careglio. Sí, Bien. tenés que hablar con Careglio. No sé si él está ahora. Estoy. Acá está Claudio. Bueno. No encontraba Claudio, pensaba que... ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal? La pregunta es, en los compuestos reforzados con fibras, cuando empieza a explicar la fase fibrosa, dice que, bueno, que las fibras con diámetros pequeños son mucho más resistentes que el material macizo, porque la probabilidad de la presencia de una imperfección superficial que conduzca a la rotura disminuye cuando aumenta el volumen específico. No entiendo bien la relación entre eso, la probabilidad de una imperfección superficial y el volumen específico. Sí, a ver, ahí es mucho más simple, ¿no? La idea ahí. En realidad ahí lo que se refiere es que mientras más fibras tengas, digamos, más va a estar reforzado ese material, ¿sí? Y, por ejemplo, si vos tenés una falla superficial, que ya sabemos que es concentrador de tensiones, peligroso en la fatiga, etcétera, bueno, te va a disminuir esa rotura o esa fractura inminente que, por ejemplo, en una fatiga. ¿Está bien? Entonces, básicamente la forma en que afecta ese efecto superficial va a disminuir mientras más fibras contengas, ¿no? Por supuesto, siempre que actúe como un material compuesto, ¿no? No como, o sea, que no pases al otro extremo, que sea más fibra que, por ejemplo, más fase dispersa que lo que sería la matriz, ¿no? Siempre dentro de ciertas proporciones. Eso quiere decir, no quiere decir más otra cosa. Claro, está bien, porque yo, como lo entiendo, el volumen específico es el inverso de la densidad. Entonces,
de lo que yo interpreto es, a medida que disminuye la densidad de las fibras, disminuye la probabilidad de estas imperfecciones superficiales, por eso me hacía ruido. Pero es que no, claro, no, pero es que no lo podés ver como separado, hablar de solo las fibras y solo la densidad de las fibras y nada más. Acordate que siempre que obtenés la propiedad de un compuesto, lo obtenés en forma conjunta. Entonces, si vos recordás, por decirle, la fórmula de la densidad de un compuesto, la fórmula del módulo de Young de un compuesto, etcétera, está todo en proporciones de la matriz y de la fase dispersa, digamos, ¿no? Y de las fracciones de volumen. Bien. Bien. Gracias. De nada. Profe, yo no pude conectarme en la consulta pasada y me ha quedado la duda de cuál es la relación entre el diagrama de Wheeler y el de Smith. Si lo puede explicar rápidamente. Lo acabo de explicar, lo expliqué recién. No te conectaste recién. Ah, bueno. Sí, no, el de Wheeler y el de Smith, no el de Goodman. Ah, perdón. Sí. En Wheeler obtenés la tensión al límite de fatiga. El material no rompe por fatiga, luego de un número suficiente ciclo. Entonces, la tensión es la suma está en la tensión media y un Profe, se ha interrumpido. la tensión de... Ah, bueno. Esperen un ratito. No se ha escuchado bien. Ya les contesto. Esperen. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, en Wheeler se obtiene la tensión al límite de fatiga. Es la suma de un valor estático, que es la tensión media, y un valor alternado puro, que es la tensión de amplitud o semiamplitud. Ese valor lo llevan a la curva de Smith, que dice, al diagrama de Smith, que habla de tensiones respecto de tensión media. En realidad, el diagrama de Smith habla de cuáles son las amplitudes límite para los esfuerzos cíclicos. Entonces, para cada tensión media que está ubicada en la recta 45 grados, su amplitud, o el valor de amplitud o bibliografía. Entonces, para arriba van a obtener las tensiones máximas y en la parte inferior de la curva de 45 grados, que representa las tensiones medias, van a dar, uniendo todos los puntos, las tensiones mínimas. Tenemos dos curvas, las tensiones máximas sigma 1 y la curva inferior de tensiones mínimas sigma 2. Entonces, el área entre las curvas es el área de trabajo, son el área de las tensiones que se pueden aplicar al limitados en la parte superior al límite elástico para evitar que haya deformaciones permanentes y que la estructura sea violenta. Esa es la relación entre Wheeler y el diagrama de Smith. ¿Lo entendiste? Sí, profe. Gracias. No hay problema. Yo tengo una consulta bastante corta, o sea, no es tan larga, sino ¿qué me representa la severidad? Bueno, entiendo que... Severidad de Temple. Claro, supongo que eso, está hablando de severidad. Sí, entendí. Bueno, justamente te indica, si querés, qué tan intenso es el enfriamiento que produce ese medio. Bien, gracias. Era corta. Sí. Profe, ya que estamos con templabilidad, yo tenía una duda que
que dice que la templabilidad depende del tamaño de grano austenítico. Quería saber por qué. No sé, Ana María, si quiere contestar usted, contesto yo. No sé a qué se refiere con eso. Yo supongo que se estará refiriendo a los factores que afectan justamente a la... Factores que afectan. Sí, exactamente a eso. Porque en general vimos que Porque, a ver... los elementos aliantes mejoraban. sí, yo le contesto muy cortito. Muy cortito. A ver, el tamaño del grano justamente va a tener que ver o va a influenciar en cómo va a ser la velocidad crítica. O sea, justamente lo que te estaba contestando lo que estaba contestando la doctora. Ahora entendí. Claro. Está bien, perdón. Sí, pero la idea es la misma. La idea es la misma, o bueno, no es la misma, pero es básicamente cómo te influye en la velocidad crítica como otros factores como los aliantes, etcétera. A eso se refiere. Lo que pasa es que yo ahí expliqué, Claudio, cuando di curva TTT, le expliqué a ellos que cuando había una variación de cómo se corría la curva TTT teniendo el tamaño de grano. Claro. Entonces, con el tamaño de grano grande, tenemos que la curva se va más hacia la derecha que con el tamaño. Claro, por eso se refiere a cómo se desplazan las curvas, justamente. Claro, exacto. Entonces tiene más desplazamiento hacia la derecha con un grano grande, lo que implica que tiene mejor templabilidad que el grano pequeño. Tal cual, afecta la velocidad crítica, justamente, la velocidad crítica. Exacto. Muy bien. Bien, perfecto, muchísimas gracias. De nada. A ver, ¿qué otra pregunta? Profe, yo por lo menos no, profe. Muchas gracias. No, nos vemos el martes. En el ensayo de tracción. Bueno, el martes recién. ¿Se me escucha ahí? Sí. En ensayo de tracción. Sí. Se habla que en una 0. A ver. Sí. Se habla que en una 0. Se están yendo. Ya que se están yendo, sí. Acuérdense, ya que me preguntás algo de tracción, estudien las prácticas también. El laboratorio. ¿Qué determinaciones se hacen? Sí. Claro, o sea, estudien un poco, porque si no están medio perdidos. Les recomiendo eso, una leidita a la guía de trabajos prácticos, ¿está bien? Bien. Tienen que saber las determinaciones y para qué se hacen, bueno, lo conceptual. Perfecto. Y algunas fórmulas. Bueno, a ver, ¿cuál es la pregunta? Perdón. Sí, en el apunte se habla, dice que un acero dúctil, el estado de tensión simple y homogéneo, cuando se hace el ensayo de tracción, se transforma en un estado triple y heterogéneo. Quería saber cómo sería la explicación de eso. Sí, yo no hablaría de un estado triple, ¿no? Hablaría de un estado 3D, que es distinto. Sí, eso, primera corrección. O sea, pasás a un estado... A ver, es muy sencilla la explicación. El fenómeno no, pero la explicación sí. Cuando vos tenés un ensayo de tracción y estás deformando, ¿sí? Y estás, digamos, antes de la aparición de la estricción, lo que vas a tener es que aplicás una carga, estás aplicando una carga y tu probeta básicamente se deforma o, dicho de otra forma, se alarga. Supongamos una cilíndrica. ¿Está bien? Sí. Y si vos ves el estado de deformaciones a lo largo de esa probeta, es homogéneo. Eso quiere decir que es igual en todos lados. Perfecto.
cuando aparece la estricción, dejas de tener un estado homogéneo de formación. De hecho, tenés un estado heterogéneo, por ejemplo, en la zona central donde tenés la estricción, tenés concentración de tensiones, de deformaciones, perdón, o la localización, no concentración, localización de deformaciones, y eso va aparejado. Pensá que tenés justamente por ejemplo, en una cilíndrica, tenés deformaciones en el radio, en la circunferencia, y axialmente, entonces tenés un estado triaxial de deformaciones y de tensiones. Bien. Sí, era eso simplemente. Bueno. Me había perdido la palabra triple y heterogéneo, pero me quedó claro. Muchas gracias. De nada. Una consulta en cerámicos. ¿Cuál sería la diferencia que yo tengo entre los vidrios de sílice y los vidrios propiamente dichos? Porque en los apuntes los define por dos lados, en dos lugares separados. A ver, perdón, me parece que ahí sí, no podía sacarle la no podía decirle. No, en realidad hay una confusión ahí, me parece. En realidad, cuando vos lo que decís que son en dos partes por separado. Claro, yo tengo entendido que es lo mismo. Pero es que, mira, escúchame, a ver, el tema está que en la primera parte del apunte lo que se hace es definir las estructuras generales de los cerámicos y asociarlos en formatos o en patrones. Y después hay una parte, en la última parte del apunte, que lo que se refiere es específicamente al vidrio, al comportamiento del material, o sea, justamente, en este caso particular, cuando tenés un vidrio. ¿Está bien? Entonces, en uno solamente, al principio lo único que estás haciendo es definiendo las estructuras, nada más. Bien. Es por eso, para mí era lo mismo, porque cómo lo definían los óxidos que contienen, eran lo mismo, o sea, los vidrios... No, es eso, o sea, no te confunda con eso, o sea, al principio lo único que se está haciendo en la primera parte del apunte es clasificar en tipos de estructuras o similitudes a otras estructuras, como por decirte, cuando hablas de una blenda, hablas del diamante, etcétera. Está bien, lo estás clasificando solamente, y después al final hablas de sus propiedades, etcétera. Bien, perfecto. Una cuestión organizativa, digamos, nada más. Pero, a ver, perfectamente se podría organizar de otra forma, que tengas la estructura e inmediatamente sus características, digamos. Bien. Y tenía una consulta más, que es ejemplos de BCC, FCC y HCP. En BCC, por ejemplo, tenemos la ferrita, en FCC tenemos la austenita, y en HCP... ¿cuál podría ser un ejemplo? O sea, yo había buscado y me aparecía el titanio, pero que hayamos trabajado en la materia. A ver, de HCP, en Wikipedia pones HCP y vas a tener montones de ejemplos, ¿no? Bien. Ahí, o sea, te ayuda porque ahí te vas a dar el gusto de ver lo que quieras, digamos, ¿no? Vos, Juan, habías dado los ejemplos relacionados con los aceros y las estructuras de los aceros. Pero si vos te fijas en el apunte, vas a encontrar que por cada estructura cristalina tenés una tablita con los metales típicos, con todas las constantes de celdilla. Inclusive, si te fijas en la práctica, están los problemas aplicados. Y dice, bueno, si un material de magnesio de estructura HCP o uno de zinc o uno de... y te dice el tipo de estructura y todo, o sea, que tenés ejemplos de sobra para buscar. Bien, pero dentro del diagrama hierro-carbono no voy a tener nada HCP.
No. Bien. Vas a tener tetragonal la martensita y las demás son cúbicas. Está bien, yo pensé que te estabas refiriendo a materiales en general, digamos. A metales. Claro, a metales en general. Bien. Y en el caso del grafito, tiene una estructura hexagonal y nosotros estudiamos en cerámicas el grafito y los furedenos propiamente porque el diamante se parece a la brea, principalmente. ¿Cómo? Se cortó. A la blenda, no la brea. A la blenda. O sea, las estructuras polimórficas, o sea, tenemos 3, pero las tenemos en esa sección debido a la blenda. Porque el diamante se parece a la blenda. Básicamente. Bien. Perfecto. A ver, por lo menos, o sea, ¿por qué un elemento tiene una estructura u otra? Ahí no te sabría decir. ¿Cuál es el origen? El origen de una estructura, o me preguntes por qué un aluminio tiene un tipo de estructura, etcétera, eso hay que ir a nivel atómico, y la configuración que tienen, cómo se asocia, pero no, o sea, no es otra razón, digamos, que la conformación atómica que tiene. Como cualquier otro metal, por ejemplo, ¿no? Profe, yo quería preguntarle con respecto a cerámico, capaz que recién lo dijo, pero se me desconectó y no lo escuché, sobre las propiedades que tienen los distintos tipos de estructura de los cerámicos. Se lo pregunté la semana pasada y me dijo que revisara en lo de estructura atómica de la segunda unidad. Pero ¿de qué me estás? A ver, ubícame, por favor, porque no entiendo muy bien lo que me estás preguntando. Un ejemplo sería, la blenda de zinc tiene la estructura que tiene. ¿Qué características le confiere esa estructura? No, bueno, a ver, la blenda, por ejemplo, no, es que eso ahí era justamente lo que me parecía. A ver, que ahora me acuerdo la pregunta el otro día. A ver, lo mismo que te dije el otro día. Acordate que cuando vos hablas, por ejemplo, de las estructuras cristalinas, que eso les cuesta entenderlo a veces y es entendible, pues es un poco confuso, está en la bibliografía, es que básicamente lo que nosotros estamos haciendo al principio, o sea, voy más allá de la blenda de zinc, lo que se hace es clasificarlos, o sea, que eso los confunde, clasificarlos por tipo de similitudes a otros elementos. Eso es lo que se está haciendo. ¿Está bien? Entonces, uno habla de estructuras tipo AX, por ejemplo, o ABX, o lo que sea, ¿está bien? Eso es lo que hay que entender. Y lo del principio es solo una clasificación. Y esa clasificación, por justamente la blenda de zinc, bueno, se lo compara con, o se lo agrupa con minerales, ¿está bien? Entonces, de ahí viene esa clasificación. Es lo que vos estás haciendo es una descripción de cómo está compuesto, entonces después de cómo está conformado y se parece a cuál u otro elemento, ¿está bien? Entonces, después una cosa importante a entender para saber sus propiedades es justamente qué tipo de enlaces tiene. Si vos te fijas en las slides que teníamos en la cátedra, vas a poder ver que justamente tenés una slide en donde te hace referencia al tipo de enlace, porque vos podrías tener enlace iónico, enlace covalente, etc. Entonces, volviendo a la misma pregunta que me hiciste la semana pasada, uno lo que hace es
hacer una clasificación introductoria general en donde uno lo va comparando con otros elementos, por ejemplo, con la esfelarita, etc. ¿Está bien? Entonces se hace, esa es la idea de esa clasificación de las estructuras. Es una forma de clasificar. Otra forma de clasificar es teniendo en cuenta, justamente, podrías hacerlo de otra forma, por ejemplo, por los tipos de enlace, otra por el tipo de estructura, otra por los espacios que tenés. ¿Está bien? Si el empaquetamiento es compacto, o sea, son distintas formas de clasificar y eso es lo que confunde un poco cuando uno habla de los cerámicos. Pero es solo una clasificación lo que estás haciendo. Por eso lo comparás con otros elementos y lo asocias a otros elementos. Decís, bueno, a ver, por ejemplo, el cloruro el cloruro de sodio, bueno, tiene tal tipo de estructura, ¿sí? A eso voy, ¿no? O sea, describís la estructura cristalina de un cerámico con algún compuesto característico. Y le das el nombre, muchas veces se les da el nombre de algún, o se lo asocia a algún tipo de mineral. ¿Está bien? Entonces, ahí, muy resumidamente, uno podría clasificar las estructuras cerámicas cristalinas por justamente cómo es la característica de esa celda de unidad, ¿sí? Por ejemplo, la blenda, lo podés clasificar por cómo es el empaquetamiento de los aniones, o por ejemplo, si tiene una estructura de tipo, no sé, tetraedro, silicio, también oxígeno, etc. ¿Está? Entonces, básicamente hablas de estructuras de compuestos binarios, los AX, después de compuestos binarios, cuando no tenés el mismo número de aniones y cationes, por ejemplo, de los compuestos, etc. ¿Ah? Eso es lo que estás haciendo. Recuerdo tu pregunta del otro día, digamos, ¿no? Que bueno, evidentemente si me vuelves a preguntar es cuando ha quedado claro. Bien, ahora entiendo mejor el tema. Gracias. Sí, a ver, yo te doy un sano consejo, no es un sano consejo, un consejo. Fíjate cómo están clasificadas en las slides que están en la cátedra, fíjate cómo están clasificados, de hecho yo eso se los menciono, digamos, ¿no? De cómo, y ya pensando en el tema de propiedades, y bueno, es fundamental entender el tipo de los enlaces, ¿no? En general en esta unidad particularmente es muy importante. Si son covalentes, si son iónicos, etc. Si me permites, Claudio, yo quisiera hacer un pequeño agregado a lo que vos has dicho. Y es que a veces en la descripción de las estructuras cerámicas, por ahí la presencia de uno de los elementos del compuesto químico en ciertos intersticios. Claro, bueno, por eso es lo que le dan. Claro, lo que pasa es que a veces hablan de tetraédricos y octaédricos. Claro, por eso le hablaba lo de los espacios, claro, por eso le hablaba lo de los espacios, justamente. Estabas hablando de los espacios intersticiales. Entre otras cosas, sí, sí. Claro, esa identificación que también tiene que ver cuando uno representa una estructura por un apilamiento de planos atómicos, que serían aniones en este caso, hay que ver que los espacios sean ocupados por los espacios sean tetraédricos o octaédricos. Entonces, en función de eso se puede reproducir la estructura en sí. Por ahí se puede ver mejor eso en el cloruro de sodio. Pero, bueno, no solamente quería agregar eso, pero no había escuchado tu aclaración. Chicos, más consultas, si no terminamos acá. Acuérdense que la letra, recién lo dijo uno de sus compañeros, la letra B. Así que me voy a fijar, tendría que abrir las actas para indicarles quiénes van a ser los primeros. No sé.
si quieren, por lo menos los de industrial, que son mayor cantidad. No, son 8. En la letra B, así que empezaríamos con Cobos, por ejemplo. Con Cobos en adelante. A partir de Cobos, Asís va a quedar después. Profe, eso yo justo le quería preguntar. Yo tengo entendido que a veces varían el orden de cuando empiezan a llamar según la carrera. ¿Van a empezar a llamar por industrial o no, todavía no lo definen? No, eso se nos puede, en realidad no lo hacemos ordenadamente. Yo sepa, no. Tratamos de hacerlo por carrera a ese tipo de análisis, pero nada más. A ver, déjame ver. En el caso de mecatrónica, para los de mecatrónica,